Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cadena Nacional. Hoy tenemos una gran invitada, Marcela Jiménez, periodista, trabaja en alertaley.cl. Nadie sabe más de la chimuchina, de todo lo que pasa, toda la sustancia, todo lo que no sabemos que hay detrás de la constituyente, cómo funciona, todo lo que nosotros quisiéramos husmear. Bueno, ella y su equipo lo sabe. Marcela, a ti te dicen Mae, y yo que soy más entrenador que un constituyente, he decidido que, como tus amigos, también te voy a decir Mae. Bienvenida. Muchas gracias, me parece que me digas Mae. Está bien, pues, Pablo. Marcela, llevamos un mes de constituyente. Poco más. Y se especula muchísimo acerca de cómo funciona. Hay gente que dice que ha sido un espanto, otros dicen que esto está funcionando muy bien, que la cosa va en los tiempos que tiene que ir, que finalmente se están armando los distintos grupos, las distintas comisiones, y que esto finalmente va a terminar en una nueva constitución. Hay gente que cree que esto es una chacra. En términos generales, ¿cómo ves tú este primer mes, esta constitución, esta tomada de mando? El 4 de agosto se cumplió un mes de que se había instalado la convención. Y en ese minuto terminó lo que se llamó el proceso de instalación. Yo que he seguido todos los días las sesiones, las comisiones, todo lo que pasa en la convención, te puedo asegurar que la convención sí funciona y que sí trabajan y harto. ¿Qué es lo que pasa? Que la convención era una cáscara, era el título. O sea, pero nadie sabía realmente de qué se trataba. No había nada, no había absolutamente nada. El día de la instalación, al día siguiente, hubo que empezar de cero a prepararlo. Bueno, al punto que ni siquiera había computadores ese día y vimos ese bochorno. Una gran ayuda del gobierno, un apuntalamiento. Estaban tan contentos en el gobierno que ya no sabían qué hacer con los computadores, que al final los mandaron para otro lado. Claro, lo que acabas de decir del gobierno es un punto súper importante, porque efectivamente el gobierno no ha acompañado, ni ha potenciado, ni ha ayudado a la convención como debería. ¿Por qué te lo digo? Por ejemplo, en otros países donde han habido procesos constituyentes, previo a la convención, a la asamblea, se han hecho campañas masivas de información a la gente, de explicarles en qué consiste. Muchos países, la constituyente nació de una moción del mismo gobierno. Sí, por supuesto. Es lo que está sucediendo en Bolivia y es lo que sucedió en Venezuela. Sí, por supuesto. Y que son las convenciones que peor funcionaron o las que más han dado que hablar cuando nacen como extensión de un poder, de sumarle poder al mismo gobierno de turno. Sí, a lo que voy yo, lo tengo claro, Pablo, a lo que voy yo, en que aquí hizo falta un poco de educación cívica, por decirlo de alguna manera, sobre lo que era. ¿Por qué? Porque la gente en general pensaba que la convención se iba a instalar y que a los 2 días iban a estar discutiendo sobre el rol del Estado, el sistema de gobierno, si el Congreso iba a ser unicameral o no, derechos sociales, y eso no es así, porque no había nada de nada y había que armar, y es lo que se está haciendo todavía, las reglas del juego para que todo lo que se decía sea válido. Sí, y eso es lo relevante. El gobierno sintió que estaba instalando el enemigo. El gobierno oía la música, let's the dogs out. Eso es lo que oía, perros ladrando. Pero yo te voy a decir algo, hay mucha esperanza puesta en la constituyente. Sí. Porque finalmente es un acto de amor, juntarnos todos y creer que podemos construir un mundo mejor. Y yo creo que una de las cosas más importantes de esta especie de reality es el amor. Veamos este titular. El coqueto mensaje de constituyente Bessy Gallardo, Arturo Zúñiga, que la volvió viral en Twitter en nuestra sección SQ Política. Tenemos el mensaje. Arturo Zúñiga interpela a Bessy Gallardo, que habló de un lugar que le gustaba mucho, donde se vendían dulce árabe, y le dice, para la próxima tienes que invitar, po. Y ella contesta, ja, ya, pues, ojitos de piscina, vamos, pero te tenés que portar bien y dejar de hablarle ceras en el hemiciclo, si no, te voy a agarrar a palmazos en el traste, ya sabís ya. Tenés que ser un niño bueno. ¿Qué significa? Porque además estamos frente a un personaje que debe haber sido probablemente el más cuestionado
de la derecha en la constituyente, el más duro. Junto con Marcela Cubillos. Junto con Marcela. Sí, pero Marcela Cubillos es como la institucionalidad detrás de todo esto. ¿Qué te parece a ti estos flirteos? Hablan de que los mundos se están empezando a entender, que el encierro, esta especie de reality, va a hacer surgir un entendimiento más allá. A ver, las cosas nunca son como se muestran en televisión. Lamentablemente. No, pero te hablo en serio, Pablo, nunca son, o sea, esa beligerancia de algunos sectores o de algunos discursos, una vez cuando no hay cámaras o en el día a día o en el trabajo diario, no es así y los seres humanos tendemos a entendernos, a dialogar, a fraternizar. Eso sucede en los gobiernos, sucede en el Congreso y sucede en la Convención también. Yo le pregunto a los constituyentes, haciendo una serie de reportajes para Alerta Ley, por ejemplo, cómo la UDI, que está todas las semanas ahí como matraca, que criticándolo todo, cómo se porta la Comisión de Reglamento. Y me dicen, no, bien, no, nada, se han portado bien, aportan, discuten, presentan sus puntos. No es lo que uno está viendo en las notas de televisión. A eso voy. Entonces, esa como humanidad yo creo que es sana también y le hace bien a este tipo de procesos. Es absolutamente cierto. Y uno piensa en los mismos términos, uno mira al Senado y el Congreso en general. También se juntan afuera del siglo, se toman un café, se fuman un cigarro, hablan de sus historias. Pero no tenemos solo este flirteo entre Bessi y Zúñiga. Hubo también uno entre Baradit y Marinovich. ¿Ah? Bueno, pero Marinovich en la primera sesión de la comisión invitó que había que hacer un carrete. O sea, ella rompió el hielo de la comisión diciendo, oye, yo creo que hace falta un carrete aquí. ¿Cómo puede ser un carrete con la Marinovich? ¿Tú sabes más o menos de qué se trataba? ¿Cómo carretean los UDI? ¿Ah? ¿Hay que invitar primos? No. Yo reporté. ¿Yo estaba en carretes con la Marinovich? No, con Marinovich no, pero con hartos UDI porque yo reporté por casi 25 años política. Entonces, antes era muy habitual estas comidas de fin de año que hacían los partidos con la prensa, que los reporteaba y todo. Y yo estuve en varias, y son rudos, son cosas serias, sí. Siempre lo fueron. Oye, y por ejemplo, Marinovich, yo siempre he tenido un problema, yo personalmente, con ella, porque es capaz de decir barbaridades tan grandes que uno después te deja como fuera de juego, como que cuesta jugar cuando sería muy fácil jugar con ella si no se pasara tantos pueblos, como cuando dijo que cómo estaba el tipo que estaba nadando en el Mapocho, pero fue una falta de respeto y fue atroz. Pero ella es divertida episodios. Y yo me imagino que está tirando la talla porque además es muy ingeniosa y es inteligente. Se ríen con ella, así como para la cámara dicen que es terrible y están como peleando políticamente. ¿Tú los ves riéndose con ella, echando la talla? A ver, ella no es un personaje que pase desapercibido. Por ejemplo, en el pleno de ayer había pedido la palabra. Dijo que cuando se la dieron, dijo que no iba a hablar y la aplaudieron todos porque no iba a hablar. ¿Y para qué la pidió? Porque le cedió sus minutos a Ruth Hurtado. Entonces dijo, yo no voy a hablar, cedo mis minutos y la aplaudieron. Porque no hablaba, entonces todo el mundo se rió y ella también. O sea, hizo así como el gesto. Claro, hizo como el gesto así de Lady, así como. Entonces, por eso te digo que no todo es como se ve también, porque no es que aquí sean posiciones que la gente ande con el hacha en la mano las 24 horas del día discutiendo. Eso no es así. Y si bien es cierto lo que dicen, que las instalaciones no son lo más cómodo, entonces hay receso, tienen que salir y está todo el mundo afuera en el mismo mesón viendo café, está todo el mundo a la intemperie, está todo el mundo ahí y todo el mundo tiene que conversar con todo el mundo. Si eso no, al final del día no te queda otra. Es la única manera de que esto va a salir adelante, además. Ustedes hicieron como un resumen de los grandes hitos a un mes de la convención y estos son los números que arrojó aquel. Artículos escritos de la nueva Constitución, 0. Artículos escritos del reglamento, 0. Denuncias a la Corte Suprema, 0. Comisiones trabajando, 8. Sesiones de pleno, 13. Votaciones, más de 100. Vicepresidencia, 9. A ver,
Polémicas, miles y miles. Me parece, primero que nada, tiene algo medio arbitrario, como que dijeron como ciertas cosas. Si lo podemos ver de nuevo, déjame ver la imagen. Comisiones trabajando, sesiones de pleno, votaciones, artículos escritos, denuncias a la Corte Suprema. ¿Por qué se podría haber esperado que hubieran denuncias a la Corte Suprema? Porque desde el día 1 de la convención siempre se ha sabido, y varios sectores de las convencionales lo dicen, están esperando el momento en que la UDI cruce a la Corte Suprema a hacer algún reclamo. O sea, es una buena señal. Es una muy buena señal. Perfecto. Que no haya, porque algunos esperaban incluso que dentro de las primeras semanas, de hecho, durante las primeras... Constitucional. A la Corte Suprema. De hecho, durante las primeras semanas amenazaron un par de veces en algunas intervenciones enérgicas en que iban a cruzar a la Corte. Incluso con lo que pasó con Arancibia, con Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, iban a ir a la Corte Suprema. Habría sido esa el primer reclamo. Al final... Pero lograron internamente desarrollar un sistema para y se corrigió finalmente. Acá dice votaciones más de 100... Les encanta votar a esta gente. Pero así como un día sin votaciones es un día perdido. Es que es la única manera que se acuerden las cosas. No hay otra. Tienes que hacer votar. El Pleno es la instancia soberana. Entonces, todo se acuerda en el Pleno, porque si no lo votas en el Pleno, salen algunos a reclamar que no es legítimo, que no está aprobado por una mayoría, de que se están imponiendo, de que la mesa es arbitraria, de que están actuando por interés. Entonces, el mejor sistema para que todo esté dentro de un proceso legítimo y respaldado por todos es a través de votación. Todo se vota. No, porque uno dice artículos escritos, 0, porque todavía no entran a picar ahí. Claro. Artículos escritos del reglamento, artículos escritos de la nueva Constitución, 0. Y están votando todo el tiempo, entonces están votando así como se reúnen, cómo lo hacen con el desayuno, cómo lo hacen con las idas al baño, pero más de 100 votaciones. Sí, porque imagínate que ahí se votó presidente, vicepresidente, cuando se eligió a Elisa Loncón y a Jaime Baza. Después se votó la creación de las 3 primeras comisiones provisorias, ética, reglamento y presupuesto. Después se tuvo que discutir y votar cómo se integraban esas comisiones. Después, qué atribuciones tenían las comisiones, el plazo con el que iban a funcionar. Después se votó comité externo de asignaciones, la idea, el mecanismo para elegirlos, los nombres. Se han votado las propuestas para trabajar, se han votado la creación de las otras comisiones. Ahí se votó también el cómo se ampliaba la mesa de la convención, que fue un momento sumamente importante, y ahí Elisa Loncón y Jaime Baza mostraron mucha muñeca política y mucha inteligencia. Y realmente en todas estas votaciones se conversa, porque en el fondo, ¿cuál es el modelo acá a seguir? Cuando decían cuántas van a ser las vicepresidencias. Todo esto se está haciendo sobre la marcha y se está haciendo sobre una especie de invención de una manera de hacer política distinta, una manera de llegar a un equipo humano que sea representativo y que juntos en este acto de amor lleguemos a una nueva constitución. Ese día a día, ese manejo, estar inventando todo el día nuevos mecanismos, nuevas maneras de participar, que se raya la cancha, se eligen 7, porque 7 es un buen número para dar cuenta de cada una de las distintas ideas que están. O sea, son 7, pero si hubiera sido distinta la Constitución habrían sido 9. ¿De qué manera van solucionando todas esas cosas? Bueno, por eso te decía que habían sido muy inteligentes Baza y Loncón, porque ellos hicieron una propuesta, que fueran 7, aparte de ellos 2, que fueran 7 vicepresidencias adjuntas, para que hubiera representación de todos los sectores de la convención y de que todos los sectores de la convención estuvieran integrados en esta mesa. Por ende, las decisiones que toma la mesa tienen la voz todos. Cuando se hizo esa propuesta, de hecho estuvo varios días eso que se hablaba en los medios, la mesa proponía que fuera por un sistema de patrocinios, y un sector, y el Partido Comunista y la Lista del Pueblo, querían que fuera con el sistema papal, que se llama, que es votaciones sucesivas. Encuentro absolutamente maravilloso que en el fondo se está echando mano a la historia, al mundo. Pero oye, pero ¿cómo solucionamos esto? A mí me gusta el sistema del Papa.
Saltará uno y dice, ¿pero qué? ¿Vamos a tirar humo blanco, humo negro? No. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con los colegios cardenalicios, no sé. Con y así, votaciones, eran votaciones sucesivas hasta alcanzar la mayoría. El sistema de Haití, y otra vez será el de la NASA para elegir cuáles son los astronautas que van en un vuelo. Y así van echando mano a distintas técnicas y formas en que se ha dirimido distintas cosas. Así es, pues entonces ahí lo que se hizo finalmente, por votación del Pleno, se aceptó la propuesta de la mesa, por ende fue con sistema de patrocinios. Eso permite que hay escaños reservados, que hay gente del Frente Amplio, gente de Independientes No Neutrales, Rodrigo Álvarez de la UDI, por ejemplo, que si hubiera sido con el sistema de votación de mayoría, no estaría, porque la derecha, y sobre todo la UDI, no ha ganado ni el cachipún en ninguna elección, en ninguna votación hasta ahora, porque son minoría. Entonces... O sea, y va a tener que acostumbrarse a que así va a ser. Bueno, ahí hay todo un tema con eso, el cómo se están acostumbrando y el que no se van a acostumbrar también. No, pero interesante las distintas cosas que uno va viendo, porque esta comisión que fue a pedirle perdón a los representantes de los escaños de los pueblos originarios. Fue una carta abierta. Fueron 15 convencionales de la derecha, que eso se leyó ayer en el Pleno y que fue un hito súper importante. ¿Y ese hito tú lo ves como un quiebre dentro de la política de la derecha, de cómo enfrentar estos temas? ¿O tú lo ves como algo que suma, lo ves como un acto desesperado quizás? No. Eso es reflejo fiel del estado real de la derecha en este país, que viene de mucho antes de esta convención y que tiene una fractura de fondo, hace mucho rato. Porque hay dos derechas, hay dos almas, y todo eso ha quedado plasmado desde el estallido en adelante. Y ahora en la convención pasa exactamente lo mismo, porque hay un sector de convencionales de la derecha que entienden, de verdad entendieron, hicieron el clic interno de entender que las cosas no podían seguir, que aquí hay que hacer cambios de verdad en las reglas del juego y que es mejor trabajar desde dentro en eso. Y están los otros, la derecha del rechazo, la UDI, que se niegan rotundamente a esto y están defendiendo ciertas posiciones, ciertos discursos, una visión de país, y están atrincherados en esa posición. Sí. Entonces, hace un rato ya, hace varias semanas que empezaron a separar aguas. RN no apoyó a Rodrigo Álvarez para la vicepresidencia de la mesa de la convención, por ejemplo. Ya, pero es bonito ver a los representantes de los pueblos originarios llegar a esta derecha agachando la pluma. Porque en el fondo es una situación como que nunca habrían pensado. Obvio. Como ellos viniendo a presentar sus respetos, pidiendo perdón por lo mal hecho. Y es la única manera de que puedan llegar a tener algún tipo de representación. Ahora, esto se ve muy bonito, salvo esa otra derecha que sigue atrincherada, pero también han habido problemas y cosas que estos sistemas de elección democrática. Aparece Arancibia, un personaje polémico, fue senador. Ex comandante y jefe de la Armada. Ex comandante y decán de Pinochet, y termina metido en la Comisión de Derechos Humanos. Y uno se agarra la cabeza a dos manos y uno dice, realmente, ¿por qué torear de esa manera? Independiente de cómo se haya solucionado todo esto, ¿por qué ponen a Arancibia? Queremos ver las declaraciones del mismo Arancibia. Entré a esta comisión no para obstruirla, no para provocarla, en ningún caso para tener una actitud negacionista. Ustedes cometieron un daño a la institucionalidad, a ese espíritu democrático que estamos tratando de construir. De corazón les pido que hagamos lo mejor posible para tener un Chile mejor, un Chile grande, un Chile donde terminemos con esta estructura y estos sentimientos. Yo los quiero y yo quiero trabajar con ustedes. Es para llorar. Yo no soy negacionista y yo los quiero. Yo quiero trabajar con ustedes. ¿Qué opinan? Efectivamente fue una provocación de la UDI ponerlo en la Comisión de Derechos Humanos, por eso te digo que esto de que se van a acostumbrar a ser minoría, eso no es así. Es lo que porque además, normalmente conocemos como meterle un ají en el culo. Porque además
Derechos Humanos es una de las comisiones clave en términos de principios de lo que se va a plasmar en la nueva Constitución. Entonces, pusieron gente en ciertos lugares para ser como de guardián de ciertos principios o de ciertas posiciones. Esas movidas son muy Marinovich. La Marinovich, yo me imagino que solo de su cabeza pueden surgir estas cosas así como... No, le estás esas cosas dando... como Ahí de- no, co- no, Ah, no, le estoy dando, no, le estoy dando demasiado. ¿Quién Sí. es? ¿Quién es la que, No, no, quién no. está detrás de ese tipo de cosas? De Cubillos, esas jugadas más- Marcela Cubillos es una de las artífices de la estrategia de cómo se maneja los convencionales de la UDI y que obedecen a una política y a una definición política desde la propia UDI ¿Cuál también. sería exactamente esa política? Porque yo entiendo en términos de defender ciertas ideas que ya no tienen ni siquiera cabida dentro de la convención, usted tomar una posición beligerante. Pero esto también es parte de la estrategia, cosas que tienen que ver más con torear, con hacer pisar el palito. Porque ojo que esto se transformó en una gran pisada de palito. Por supuesto. Sí, eso es lo que se decía desde el viernes en la tarde, cuando sale este voto político de la Comisión de Derechos Humanos. Lo único que se hablaba en los días siguientes, hasta el lunes, fue el error y cómo pisaron el palito. ¿Cómo pisaron el palito? ¿Por qué? Porque desde el día 1 de la convención la derecha ha reclamado por todo. Por todo. Por todo, que los privilegios, que las asignaciones... Le saco la sal, le pongo la sal, le por saco todo, la sal. Por todo. Y ninguna de las cosas, y muchos eran argumentos tipo fake news, ninguna de las cosas son realmente como reclaman que son. Pero lo único que sí tenían razón era en reclamar con la marginación de Arancibia. ¿Y tú realmente crees que esto es como Pinky Cerebro, Marcela Cubillo y atrás la Marino? No, déjame meter la Marinovich. Pinky Cerebro diciendo, vamos a hacer esto, van a pisar el palito y se va a producir un punto de inflexión en que vamos a poder poner los grandes temas como la democracia y la democracia representativa y las cosas que hay que atesorar y cuidar. Mira, ¿Tú más crees que tan viva la Marcela Cubillo? es que tiene que ver con una planificación previa, más que la Marcela Cubillo en sí. Te recuerdo que cada vez que la izquierda se equivoca o la centroizquierda se equivocan en materia de derechos humanos, termina la UDI haciendo gárgaras con la democracia, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Entonces, y eso se remonta desde el asesinato de Jaime Guzmán para adelante. Sí, absolutamente. Entonces, no es que estén descubriendo la rueda ni el hilo negro, están aplicando un formato que siempre se ha aplicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los convencionales están trabajando y están poniendo sus discursos y su energía en lo que va a ser la nueva Constitución. Yo lo que he reporteado, y lo hemos plasmado en Alerta Ley en algunos temas, es que la UDI, particularmente, más que la Constitución, porque ya la derrota ya la tienen, ya la hicieron, ya perdieron. Ya perdieron el plebiscito, perdieron los convencionales, la derecha no tiene poder de veto, nunca alcanzó los 56 convencionales para poder vetar. Entonces, pueden ser una minoría totalmente secundaria, actores secundarios, el arroz graneado de la convención. Entonces ellos están apuntando a otra cosa, están apuntando al electorado de derecha con miras a las elecciones parlamentarias. Vamos a seguir con eso y vamos a ver las reacciones que produjo todo esto. Porque salieron a apoyar a Arancibia quienes nunca pensaríamos que iban a terminar apoyándolo. Una pausa cortita y volvemos con más. ¿Por qué más me gritan al oído? ¿Es terrible decir una pausa y volvemos al tiro? Volvemos luego. Estamos ya de vuelta con más Cadena Nacional junto a Marcela Jiménez Mae de alertaley.cl, que nos trae el revés de la realidad de la vida en la constituyente. Y estábamos hablando de Arancibia, toda esta discusión que se produjo con Arancibia, y se produjo un pequeño punto de inflexión cuando empiezan a apoyarlo mucha gente. Quizás no tenemos un titular en que podemos dar cuenta de los apoyos que nunca pensamos que iba a tener. Boric asegura que Arancibia tiene derecho a estar en la Convención Constitucional. No solo Boric, Lagos, además este juego Lagos-Boric, uno dice, ¿qué pasó acá? Que esta aposta extraña, pero mucha gente salió a defender el principio, una gran movida de ajedrez de la derecha que terminó logrando poner su baza. ¿Qué te parece a ti todo esto?
Es que lo que estábamos conversando en el bloque anterior fue un error lo que se hizo en ese minuto, porque tú no puedes, los convencionales no pueden censurar o marginar a otro convencional. Entonces, Arancibia, te guste o no te guste, Arancibia fue elegido democráticamente y fue elegido y representa un porcentaje de personas de este país. Fue una provocación ponerlo en la Comisión de Derechos Humanos, por supuesto. Eso no está en discusión. Pero en ese sentido, esta marginación lo victimizó. Y victimizó a Arancibia y victimizó a toda la UDI. Entonces, al salir a defender el principio, lo que se hizo fue resguardar el bienestar de la convención, porque si no, efectivamente la UDI iba a cruzar a la Corte Suprema a hacer una denuncia, un requerimiento en contra, y lo hubieran ganado. Es más, lo podrían haber ganado. Entonces, cuando se defiende el principio, que en la sesión del lunes de la Comisión de Derechos Humanos fue súper heavy, fue súper potente, que esas declaraciones que mostraron de Arancibia, fue ahí mismo. Habló Patricia Politzer, por ejemplo, habló en su condición de hija de judíos, habló del genocidio, habló de la dictadura, y aún así defendió el derecho de Arancibia o de cualquiera de estar ahí. Yo siento que tiene harta cueva Arancibia. Perdón que lo diga de esta manera, porque en cualquier otro momento político lo habrían hecho bolsa, hay ciertos argumentos para decir que no tenía por qué estar ahí, pero justo le tocó vivir la estrategia y el mundo entero salvándolo. Si podría haber pasado en muy mal pie de historia luego de toda esta participación, y sin embargo salió siendo la víctima, protegido, y sin embargo está afuera. Sí, ¿Cómo se va a solucionar eso? Ojo, Pablo, yo conversando con varios analistas y convencionales sobre todo, me decían que era un error lo que se estaba haciendo con el tema de Arancibia, porque imagina, veámoslo desde el otro lado. Lo que salga, hay una comisión marco, una subcomisión marco, una de verdad históricas en materia de derechos humanos, se habla del tema del negacionismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que salga de esa comisión, lo que quede plasmado finalmente en la nueva Constitución, Arancibia estuvo sentado ahí, va a estar validado por los mismos que nunca han querido reconocer una cierta verdad. Entonces, las cosas no son tan blanco y negro, y de repente hay que ser más estratégicos para ganar ciertas cosas. Y eso es lo que sucedió en estos días. Entonces, las posiciones dogmáticas de todos los lados ambas siempre han terminado mal en la convención, y se han impuesto los ejes más moderados, por decirlo de alguna manera, o más de centro, que han generado consensos que han permitido destrabar posiciones ¿tú más duras. Que la estrategia que está funcionando, finalmente la derecha, siendo minoría absoluta, ha logrado desplegar su estrategia? Sí, porque la derecha tiene control de la mayoría. ¿Por qué siempre ganan? ¿Por qué siempre se la ingenian? Porque tienen poder, dinero y medios de comunicación. No, y hay Vinter ya. Sí, pero aparte, por ejemplo, la derecha tiene los medios y la plata para pagar campañas y tienen a Keynes. Para pagar campañas en redes sociales, para instalar realidades. O sea, las asignaciones jamás han sido sueldo, y se instaló que aquí los convencionales estaban poniendo plata en el bolsillo, cosa que nunca es así, porque es para pagar el asesor. Este trabajo necesita ayuda. ¿O quieren que la gente trabaje por bolitas de dulce, que los asesores, los abogados, los periodistas trabajen por bolas de dulce? Entonces, por eso te lo planteo. Siempre lo han tenido. Pueden instalar realidades y discursos, y por eso que les salen exitosas. A mí me pasa algo que, además, de alguna manera la derecha sabe ser minoría. Siempre fueron muy pocos que tenían todo el poder. O sea, son distintas versiones de ser minoría teniendo el poder. Parecer no tenerlo, en la comisión parece que no, o sea, en la constituyente parecieran no tenerlo, pero de alguna manera le dan la vuelta al poder. Lo que pasa es que antes el sistema electoral, por ejemplo, siempre fueron minoría, pero el sistema electoral los beneficiaba. Vivimos con binominal 20 años, y el binominal, siempre siendo minoría, les daba una representatividad que no les correspondía. Terminó el binominal, ganaron el gobierno 2 veces democráticamente, y siempre han sabido administrar. Y ahora que son minoría real en la convención, por lo que te decía, que no tienen poder de veto, son solo 37, están divididos, pero tienen el poder afuera.
tienen el poder afuera para instalar estos discursos de que la convención es un fracaso, de que no funciona, de que no se avanza, cuando lo que sucede día a día es todo lo contrario. Sí se trabaja y sí se está avanzando. Hay que darles un punto. ¿Sí? Acá, por lo menos este ajedrez, esta mano de póker. Sí, en términos La jugaron estratégicos siempre han sido muy brillantes y eso se sabe. Y saben pelear, y saben no pelear tanto. Porque uno ve, por ejemplo, la lista del pueblo. ¿Cuántos eran? ¿27? ¿Cuántos van? ¿26? ¿Cuántos hay afuera ya? 7. Sí, hoy día salió María Rivera. El lado más oscuro de esta puesta en escena, de esta partida. La partida más falsa ha sido esa, el desgrane de la lista Sí, pero del ese pueblo. desgrane es hacia afuera, o sea, en el trabajo interno en la convención No da cuenta. no está afectando ni daña, pero es hacia afuera. El proceso presidencial de la lista del pueblo los afectó mucho y ha generado que varios estén dando pasos al costado. Pero en términos del trabajo adentro, siguen actuando bastante como Quisieron hacer bloque. muchas cosas. Quisieron hacer muchas cosas. Se tiraron, tan feo el dicho. ¿Se tiraron todo para arriba el club? No. Es que los votos... que la presidencial, que la senatorial, que estar en todas Es al mismo que los tiempo. votos son atractivos y seamos honestos, nadie, ni siquiera la lista del pueblo, pensó que iban a sacar los votos y la cantidad de convencionales. ¿Se marearon? que sacar. Sí, yo creo que algunos sí. Sí. O hay varias expresiones cuando uno toma y después no puede parar, cuando le tomaron el gustito, vieron que había un escenario. Se emborracharon. Claro, se les calentó. Se les calentó los hijos. Claro, entonces... Oye, espérate un poco. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene ahora? En lo concreto. En lo concreto Y súper relevante, de aquí al 10 de septiembre tiene que estar aprobado el reglamento definitivo de la convención, que puede parecer súper fome, pero es súper clave y relevante. Es de las definiciones más importantes que se van a tomar, porque ahí se juega todo. Las formas, cómo se va a votar, cómo se va a aprobar las cosas, las comisiones, las temáticas. O sea, de aquí al 10 de septiembre tiene que estar todo armado para que el 11 de septiembre caiga el rocket. No. Se van a armar después. Hay gente que le gustaría. Sí, hay gente que no se resiste y retomando una cosa chica que estábamos hablando en el bloque anterior de la derecha, cuando te dije que están apostando, ahí hay una pugna importante de la UDI con republicanos. ¿Quién es más de derecha? No por nada Marcela Cubillo repite a cada rato que hay una derrota cultural y que un sector de la derecha se dio por derrotado. Le están hablando a sus electores. Le están hablando a sus electores, no están peleando el artículo de la Convención y de la nueva Constitución, le están hablando a sus electores y la UDI puntualmente le está hablando al electorado que le roba Kast. Es que ahí hay una cosa media extraña, porque de hecho, tú ves, por ejemplo, la Marinovich. ¿Qué es lo que es la Marinovich? Le dais demasiados puntos. No, pero ¿qué es políticamente? ¿Qué representa? Marinovich fue elegida como independiente en cupo de RN, pero ella es Partido Republicano. Pero es republicano. Ella es Partido Republicano. Es que los republicanos tienen, es como la mancha negra, es como yo no sé si viste una noticia que mandaron un hongo a la estación espacial, una noticia que a mí me dio mucho miedo, porque se parece mucho a esas películas de terror como Alien, y me perdí. Pero yo creo, básicamente, creo que quiere decir a mí me pasa que cada rato. Republicano es como la mancha negra, un pulpo que mete manos por acá, y hace mucho, le hace daño a los partidos. Es que Marinovich es provocador, es igual que Kast. Provocan, ellos no maltratan, no gritan, no insultan, nada. Muchísimo más inteligente. Y el resto es lo que pasaba con José Antonio Kast cuando se paseaba por universidades dando charlas y lo insultaban y los estudiantes le tiraban escopo y salía arrancando y salían todas las noticias. Hoy da lo mismo. Si la universidad resiste en todo, hoy día Henry Boyce tiene un curso de cómo ser conservador en la Universidad Católica. Este país da para todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo, por esta conversación.